una vela, galletas de animalitos, Santa Claus y arbolito de Navidad. Todo porque vamos a hablar acerca de la Guerra de Reforma. ¿Y qué tiene que ver la Navidad con la Guerra de Reforma? Pues prácticamente con ella inicia y con ella acaba. Me acuerdo que antes, escuchando al maestro Villalpando, decía que Miguel Miramón le recordaba la Navidad, y era justamente por esto, ¿no? Que muchas fechas tenían que ver, bueno, de la parte conservadora, con estas festividades navideñas. Y pues ahorita también les voy a comentar algo de Benito Juárez, porque pues también con él se inaugura todo esto. Y vamos a ver con este pequeño video. Tenemos que grabar de nuevo con el celular porque ya saben que la cámara de la compu se descompuso y entonces se va a ver un poquito oscuro. Pero bueno, como ven, pues tenemos aquí la velita ya de Yule del 21 de diciembre. Y en avisos parroquiales pues está lloviendo y no vamos a poder ver la conjunción, porque ya teníamos ahí los binoculares y todo, a menos que se despeje al ratito, pero lo dudo porque pues la lluvia sí está tupidita aquí en la Ciudad de México. Entonces quien la vea, pues ahí nos comparten sus fotos, porfa, porque pues no se va a poder ver. La vimos hace 2 días más o menos, y ayer un ratito, pero bueno, pues ahorita ya no ya no se pudo. En fin, pues empecemos con la Guerra de Reforma. Como ustedes saben, pues se habían proclamado, bueno, ya se había aprobado más bien la Constitución de 1857. El presidente en ese entonces era Ignacio Comonfort, pero los conservadores pues no estaban de acuerdo con esta constitución porque, bueno, pues decían que tenía unas leyes pues bastante liberales, y era donde ya empezaban también a separar la iglesia del Estado. Estoy echando más a la vela, por eso estoy aquí también viendo esto. Y por eso el 17 de diciembre de 1857 pues hacen el plan de Tacubaya. Llegó Freya a maullar porque creo que tiene hambre, así que vamos a buscarle su comida. Un momento. Es una Freya. Todavía le queda un poco de abertura en su pancita, pero ya casi está bien. Ya esperemos que para Navidad ella también tenga su buen plan de Navidad, porque ahorita les vamos a contar del plan de Navidad. Nada más que ahorita, pues la comida se quedó en el cuarto de mi hermano y no puedo ir porque está lloviendo. Ay, chacachita. Ay, pobrecita. Se va. Bueno, hasta luego, Freyita. Es muy bonita. Bueno, pues se fue. Entonces ya al rato le vamos a dar de comer. Entonces, pues sí, me quedé en que a Félix Zuluaga había hecho el plan de Tacubaya un 17 de diciembre de 1857. Y bueno, pues va a convencer a Comonfort de que se una a ese plan, porque Comonfort pues era liberal, pero era liberal moderado. Entonces andaba entre que sí, entre que no, y pues también su mamá era muy religiosa, entonces lo estaba convenciendo como que mejor pues dijera que no. Y la iglesia pues también se puso en un plan un poco pesadito, ¿no? Ya andaba diciendo que pues los iba a excomulgar y todo esto. Entonces la mayoría de los liberales, aunque eran liberales, pero también eran católicos, entonces eso sí como que les asustaba un poquito y decían, no, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo nos van a descomulgar, no? Pues no. Y entonces, pues Comonfort acepta ese plan, y con ello pues prácticamente se da un autogolpe de estado, ¿no? Porque deja de existir ese gobierno liberal, bueno, al menos para él, y ya los conservadores le habían dicho que lo iban a poner a él de presidente, pero pues ellos tampoco le cumplen, porque quien se pone de presidente pues es el conservador Félix Zuluaga. Entonces, como dicen,
pues le hicieron de chivo los tamales, ¿no? O sea, que lo engañaron. De todas maneras, antes de que él se enterara de eso, pues va con Benito Juárez. Benito Juárez era entonces el presidente de la Suprema Corte de Justicia y le va a decir que lo secunde en la idea, que él también se una al plan, y Juárez no va a querer. Él le dice, no, vamos a mantenernos aquí, firmes ya con esta nueva constitución, y pues no tenemos por qué hacer caso, ¿no? Y bueno, pues ya como Ford prácticamente se había pasado de ese otro lado, aunque él no sabía qué tan conservadores eran, porque él decía, bueno, pues vamos como a un punto medio, y que iban a solucionar estos problemas, no a derogar la constitución, sino simplemente a modificarla. Entonces él eso pensaba, y bueno, ya después se va a dar cuenta que no, ¿no? O sea, que realmente pues no estaban nada de acuerdo con esa constitución y iban a quitarla toda, ¿no? Pero bueno, él, como Benito no acepta secundar ese plan, pues Benito se va a ser encerrado a un salón del Palacio Nacional, que actualmente si pasamos por Palacio Nacional, pues ahí se puede ver. Bueno, aquí tenemos a Santa Claus de Yule. Como ven, estos fueron los que enseñé al inicio, y ahorita también nos están acompañando por ser la Navidad, pero de la Guerra de Reforma. Y Benito Juárez se va a pasar así encerrado, pues Navidad y Año Nuevo, hasta que el 11 de enero, ya que Comonfort se dio cuenta de que lo engañaron, pues ya va a ir, lo va a liberar. Y precisamente en la Constitución se decía que pues en falta del presidente, pues Comonfort ya no estaba, iba a subir como tal, como presidente sustituto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Este cargo lo tenía Benito Juárez, y entonces por eso es que sube ya él a la presidencia, y pues empieza esta guerra de reforma de liberales contra conservadores. Pero pues, ¿qué creen? De todas maneras, cada facción también... ¿Están tocando? Oh, no. O sí. Quién sabe. Porque luego no escucho bien. Pero bueno, por allá ya se fue para allá. Bueno, se me fue un poco el avión. Ah, sí, les iba a decir que cada facción pues también tenía sus propias divisiones. Entonces había conservadores que tampoco estaban de acuerdo con Félix Zuluaga. Es decir, bueno, pues sí decían, ya estuvo bien que bueno, no querían ese tipo de constitución, pero pues también él engañó en parte a Comonfort para lograr sus planes, ¿no? Y ya después él se puso de presidente. Por lo tanto, pues él no merece ser presidente, ¿no? Y eso decían Echegaray y Robles Pezuela. Y entonces ellos hacen al siguiente año, ya en 1858, un llamado Plan de Navidad, que bueno, empieza con el Plan de Ayotla, un 20 de diciembre de 1858, y el 23 de diciembre del mismo año, pues ya se va a llamar Plan de Navidad, porque pues ya faltaba nada para eso, y van a proponer que se quede en vez de Félix Zuluaga, Miguel Miramón como presidente. Y bueno, en ese tiempo, Miguel Miramón todavía era amigo de Zuluaga, ya después se pelean, ¿no? Pero en ese tiempo, pues, hasta Zuluaga había sido su padrino de bodas, entonces él así como que decía, no, pues, ¿cómo vamos a quitar a Zuluaga y me voy a poner yo? Pues no. Entonces, aunque le habían dicho, Echegaray y Pezuela que él secundara ese plan, pues, él, no acepta y vuelve a poner a Félix Zuluaga en la presidencia, dice, no, pues esto está mal. Pero entonces ya es el mismo Zuluaga el que lo pone a él como presidente sustituto, ¿no? Ya después se va a dar cuenta Miramón que esto hizo Zuluaga porque pues en realidad como estaba perdiendo popularidad, pues prefería que mientras se recuperara pues esta simpatía para la causa, pues ya aunque fuera por obra de un presidente sustituto, y ya después planeaba regresar él de nuevo, ¿no? Y pues también necesitaba que Miramón se encargara de las batallas y todo esto. Y bueno, ya posteriormente Miramón se va a enojar por eso, ¿no? Porque va efectivamente, ¿no? En agosto pues ya va a querer regresar Zuluaga, y Miramón va a decir, no, pues sabes que ya no, o sea, ya se había dado cuenta que lo había utilizado, ¿no? Igual que utilizó antes a Comonfort, ¿no? Y va a secuestrar prácticamente a Zuluaga y se lo va a llevar a ver algunas batallas y le va a decir, mira, así se ganan las presidencias, ¿no? Digo, estábamos también en un tiempo que eran los cuartelazos y todo eso, eran gobernantes pues militares, ¿no? Realmente un gobierno civil, pues del otro lado va a empezar con Benito Juárez. Entonces ahí
ya es como que empiezan malas instituciones que los gobiernos militares. Pero después todavía va a haber golpes militares, ¿no? Por ejemplo, con Porfirio Díaz. Ay, Freyita se muere de hambre, pero voy a ver si ya puedo darle de comer. Yo creo que ya paró un poquito la lluvia, así que voy al cuarto de mi hermano y espérenme tantito. Ya regresamos, ya comió un poco Freya, bueno, está comiendo, pero pues digo que nos tuvimos que mojar un poco ahorita porque sí está chispeando, pero pues ni modo, ya no se va a poder ver la conjunción. Entonces, sigamos con la historia. Decíamos que, bueno, pues hacen este plan de Navidad y ahí es donde va a tener que ver entonces Miramón con la Navidad, bueno, este plan que lo proponía a él. Y del otro lado, bueno, pues como no van a tener éxito en esto, pues Echegaray después se va a ir con los liberales, pero ya en los tiempos de la intervención francesa para luchar pues precisamente contra los franceses, ¿no? Si ven, había personajes que lucharon en ambos bandos. Y pues sí, no solamente él, hubo varios. Entonces, a veces se nos presentan como si fueran bandos irreconciliables y realmente pues algunos no lo eran tanto. Es decir, si bien había algunos que sí de plano pues su posición nunca iba a ser reconciliable y pues estos eran ya liberales puros y los del otro lado de los conservadores, los llamados cangrejos, que decían que pues solo caminaban para atrás, pero que no veían hacia adelante, y del otro lado, bueno, pues eran estos puros, pues sí, ahí sí no se iban a llevar no se iban a poner de acuerdo, nunca, ¿no? Pero en medio estaban los liberales moderados y también había conservadores que no estaban tan de acuerdo, como les digo, pues por ejemplo con estas acciones de Félix Zuluaga. Después otros tampoco estuvieron de acuerdo con otras acciones que hizo Leonardo Márquez, entre ellas el haber fusilado a Melchor Ocampo, que aunque era su enemigo, pues era un personaje bastante decente y era un civil, entonces pues no tendría por qué haberle hecho eso, ¿no? Y bueno, pues así se van a empezar a dar estas divisiones. Freya sigue chillando, pero ya le di de comer, entonces vamos a ver qué le pasa. Y bueno, pues nada, quién sabe por qué estaba así como traumadita, yo creo que porque todavía tiene una pequeña heridita, entonces falta que se le cierre, la esterilizamos y bueno, por eso. Pero bueno, ya la fuimos a consentir un poquito y pues ya veremos cómo sigue, ¿no? En estos días. Entonces, bueno, pues vamos a hablarles de otra Navidad, que es precisamente cuando ya se termina la Guerra de Reforma, y se trata de la Navidad de 1860. El 22 de diciembre se da la batalla de Calpulalpan. Ahí viene otra vez Freya, se me hace que no me va a dejar grabar este video, pero ya nada más nos falta la tercera parte, que es esta Navidad. Ahí viene otra vez chillando, como ven. Ven, Freyita, a ver. Ven, chiquitita. Ay, qué bonita, Freyita. Véngase, véngase. Y luego le digo que venga, pero pues ya no quiere ser tímida. ¿Ven? ¿Seguimos el video o no lo seguimos? Va a pasar como con la conjunción. No, chiquita, no me voy a ir para allá. Ahorita estamos aquí grabando, ¿ven? Yo también le doy mi cariño de verdad. Ha nacido el niño que al mundo salvará. Ella es tronadora. Ella es tronadora, miren. Ahí está. Diles, ¿cuál es tu queja? ¿Por qué te ha ido mal? Trae suéter. Pero no es por frío, sino para que no se ande jalando ahí la herida. Es más bien una camiseta de algodón. Eso es lo que se recomienda para algunas gatitas que esterilizamos, en vez de ponerle un cono.
¿Cómo ven? ¿Qué pasó, Feita? Y no quiere estar solita. Pero pues yo no puedo grabar allá porque de por sí no hay mucha luz. Y solamente aquí se ve un poquito mejor. ¿Qué pasó? Y se va de nuevo. Mira. ¿Ven? Bueno. Entonces, después de la batalla de Calpulalpan, el 22 de diciembre de 1860, como ven, pues ya casi estaban en vísperas de Navidad. Anteriormente a esta batalla, que bueno, pues también hay que decir que es en esta batalla cuando ya se derrota definitivamente a los conservadores en la Guerra de Reforma, entonces por eso les digo que, pues, vísperas de Navidad, primero el 17 de diciembre, con Félix Zuluaga, pero de 1857 empieza la Guerra de Reforma o Guerra de los 3 años y se termina el 22 con el triunfo de los liberales en la batalla de Calpulalpan en 1860. Y bueno, ya la renuncia de Miramón como presidente se va a dar el 25 de diciembre, en Navidad precisamente. Y les decía que antes de esta batalla, Frita quiere que vaya para allá, pero bueno, les voy a contar rápidamente. Antes de esta batalla de Calpulalpan, Miramón había atrapado a 3 personajes liberales. A Benito Gómez Farías, que era hijo de Valentín Gómez Farías, a Felipe Berriozábal, que era gobernador del Estado de México, y a Santos Degollado. Y a los 3 los había trasladado a Palacio Nacional en calidad de prisioneros. Sin embargo, pues ahí se les trataba muy bien. Es decir, estuvieron igual que Benito Juárez cuando estuvo preso ahí, aunque Benito estuvo pues un poco más abandonado, porque ahí ya Comonfort se había ido de ese lugar. Y pues a estos 3 personajes, Miguel Miramón le va a mandar a decir a Concha Lombardo que se les trate muy bien, que se les dé buena comida, ¿no? Y todo esto, entonces, pues más o menos se les trataba un poco como huéspedes, pero no podían salir. Y entonces, pues ya cuando, ahora sí ya está derrotado Miramón, pues ya se regresa, a la Ciudad de México y se va a Palacio Nacional. Y dice, bueno, pues voy a liberar a ellos 3 y les voy a pedir que se encarguen de la ciudad mientras llegan sus compañeros liberales, ¿no? Y esto era para que no hubiera, pues desorden ahí, ¿no? Sino que entonces ya iba a gestionar pues una transición así del poder, ¿no? De esta manera, pues sí estaban en la guerra, pero querían hacer las cosas, que no hubiera tanto desorden. Entonces, bueno, pues eso es a lo que regresa él. Y bueno, pues hay algunas anécdotas, por ejemplo, las que cuenta Concha Lombardo en su diario, que es de que, bueno, pues ella en la noche del 24 de diciembre, pues ya se iba a dormir. Y bueno, pues sí era Nochebuena y todo, pero bueno, también estaba difícil, ¿no? En la situación de guerra y todo. Llega entonces su esposo, y pues ella siente que alguien se sienta ahí en la orilla de la cama, ¿no? Y pues ella luego sobresaltada, pues ¿quién se metió a mi recámara, no? Y ya que ve que es él, y dice, no, 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 te preocupes, soy yo, descansa, dijo, perdimos, o sea, pues ya habían perdido la batalla, pero ya mañana te cuento todo, ¿no? Ahorita pues ya solamente vine aquí contigo pues a dormir. Y ya pues se duerme, pero se levanta muy temprano en la madrugada y va a visitar precisamente a estos 3 personajes que les había comentado. ¿Esto por qué lo sabemos? Bueno, pues aparte del diario de Concha Lombardo, también posteriormente para hacer la biografía de Santos Degollado, Ángel Pola, que pues fue historiador y periodista ya pues en años un poco posteriores, él estuvo haciendo entrevistas a Felipe Berriozábal y a Benito Gómez Farías, pues a Santos Degollado ya no, porque ya muerto, ¿no? También él fue parte de esta triada de otros 3 muertos liberales, pero ya en 1861, ¿no? Donde ya los conservadores habían perdido, pero seguían dando patadas de ahogado. O sea, ya Miramón se había ido exiliado y quien andaba comandando estas cosas pues era Leonardo Márquez, que aunque se supone que ya se había vuelto a proclamar Félix Zuluaga como presidente, pues ya incluso Zuluaga, que también fue entrevistado por Pola, le decía a Pola, bueno, pues es que ya en ese tiempo nadie podía controlar a Leonardo Márquez, ¿no? Entonces, pues él va a mandar a fusilar primero a Melchor Ocampo, después a Leandro Valle y después a Santos Degollado.
si fue así, o primero fue a Santos y después a Leandro. El caso es que, pues bueno, los tres murieron de esa manera, pero bueno, eso ya va a ser posterior, eso va a ser en 1861, más o menos por el verano, ¿no? Ya en junio. Pero entonces nos ubicamos antes, en este periodo de Navidad, como les digo, de 1860. Bueno, pues Miramón, de hecho, también se había llevado a estos tres personajes porque Leonardo Márquez ya como que quería, fusilarlos, o sea, él siempre andaba haciendo, o sea, era como su estilo. Después van a entrevistarlo y decirle, no, no, yo no quería hacer eso y todo, yo no sé por qué se los llevó, no, yo nunca hubiera hecho eso. Pero eso hacía con varios prisioneros, es decir, también él estuvo, pues a punto de querer fusilar a Escobedo, ¿no? Y quien lo salva es, Mejía, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, bueno, pues ya lo conocían, ¿no? Cómo era. Entonces los habían llevado ahí a Palacio Nacional. Y pues sí, eso es lo que le van a comentar ellos a Pola, ¿no? Que de madrugada llegó este Miramón, pues ya vestido otra vez con uniforme militar. Decían traía unas botas Federicas, y que es un tipo de bota. Y ya estuvo hablando con ellos, ¿no? Acerca de eso. Ahora también porque era la importancia que estuviera ahí Santos Degollado. Bueno, Santos Degollado había sido antes el general en jefe, que bueno, le decían el héroe de las derrotas porque sí, perdía varias, pero volvía a reorganizar los ejércitos y eso pues era bastante loable. Y va a estar así hasta que se da después del incidente de Antón Lizardo, ahí en Veracruz, porque también intenta negociar con unos diplomáticos ingleses, Santos Degollado. Y eso pues ya lo consideran como que estuviera dando pie a que otros países se metieran, ¿no? Como si fuera una pequeña intervención. Aunque realmente era un asunto diplomático, pero pues eso consideraron y pues lo destituyeron y tenía pendiente un juicio, ¿no? Entonces le van a dar el mando a Jesús González Ortega. Y bueno, pues va a ser Ortega quien vence a Miramón en Calpulalpan. Y entonces quien hace la entrada triunfal a la Ciudad de México, pues es González Ortega precisamente. Y Benito, que diga Santos Degollado, pues ya no quería aceptar que a él se le ponga a cargo de la ciudad, porque precisamente decía, bueno, pues es que mi situación es muy incierta, ¿no? Pero bueno, está Berriozábal, él va a tomar pues ese mando temporal, junto con Benito Gómez Farías, van a esperar a González Ortega, y él va a entrar por la calle de Madero, ya triunfalmente, va a alcanzar a verlos a ellos y les va a decir que se unan a la comitiva, incluso con Santos, ¿no? Aunque les digo que en él pesaba todavía este juicio que se le iba a hacer, que por cierto, ya después, cuando es fusilado ya por los conservadores posteriormente, pues ya se le va a quitar ese juicio, ¿no? Se le va a quitar cualquier cargo y pues ya se le va a considerar solamente héroe, ¿no? Pero en ese tiempo, pues sí, su situación era incierta, ¿no? Y entonces pues ya se van en esa entrada triunfal que hacen precisamente un 25 de diciembre de 1860, y es así como tiene lugar pues el fin de la guerra de Reforma, ¿no? Y por eso tiene que ver con esto, ¿no? Por eso teníamos aquí nuestro arbolito navideño. Pues es un video que quería hacer desde hace mucho, precisamente motivada por lo que había dicho hace años el maestro Villalpando, pero bueno, pues con esto tiene que ver, ¿no? Ya claro que Concha Lombardo pues nos da otros detalles, ¿no? Miramón pues se va exiliado, ella, exiliado voluntariamente, digamos, pero voluntariamente a fuerza, porque luego me dicen, es que no hay nadie que le haya dicho, sabes que estás exiliado. Pues no, pero si se quedaba, pues algo podía pasarle ahí, ¿no? O sea, no era tan pacífico tampoco el asunto. Por ejemplo, su cuñado Isidro Díaz, a él sí lo atrapan y pues ya pesaba contra él la orden de fusilamiento. Concha Lombardo pues no se va con Miramón en ese momento porque era peligroso, de hecho, pues ir hasta Veracruz en esas condiciones, pero ella se va a encargar entonces de salvar la vida, de hacer gestiones, ¿no? Más bien para que se salvara Isidro Díaz, que además era cuñado de ella, estaba casado con una hermana de ella. Y para esto va a ir a Palacio Nacional, donde decía, bueno, pues antes era mi casa y bien que conozco cómo era ahí. Y que por cierto, la Navidad, pues lo que le dijo Benito Gómez Farías a Pola es que él había asilado en su casa a Concha Lombardo en ese día. Porque pues antes Miguel Miramón le había llevado con el embajador francés, pero pues habían dicho los liberales que él ya no podía ser embajador por haber apoyado precisamente a sus enemigos, ¿no? A los conservadores. Entonces, pues también sale destituido el embajador y ya pues Benito,
Benito Gómez Farías, no Benito Juárez, pero le ofrece pues asilo en esa ocasión a Concha Lombardo, ¿no? Porque ella obviamente ya no podía estar tampoco en Palacio Nacional y ya tampoco pues en casa del embajador. Pero bueno, pues ella pues va a buscar a Benito Juárez para pedirle el indulto de Isidro Díaz y no la dejan que lo vea, ¿no? Pues ya volvió a ser presidente él. Bueno, no había dejado de serlo, había dos presidentes paralelamente, ¿no? En la Guerra de Reforma, así como después, en la intervención francesa, pues ya ven, también todavía va a continuar Benito Juárez de presidente y aparte con un imperio ahí paralelamente, que no puede estar en todos los lados, pero que pues sí en una parte del país, ¿no? Pues actuaba de esa manera. Y entonces, en esa ocasión, Concha Lombardo va a encontrar en los pasillos del Palacio Nacional a Leandro Valle. Y Leandro Valle, pues, es finalmente el que le va a ayudar a obtener el indulto de Isidro Díaz, porque pues él va a convencer a Juárez de que se lo dé, ¿no? Y de hecho sale hasta libre. Y bueno, pues aquí es como se terminan estos sucesos de Navidad. El próximo año va a ser nefasto para los liberales, porque como les digo, pues ya mueren 3 de ellos, que es Melchor Ocampo, Leandro Valle y Santos Degollado, y al siguiente, en 1862, pues ya es cuando entra la intervención francesa, ¿no? Que va a ir preparando el camino para después, pues implantar el Segundo Imperio. O sea, ahí va a empezar, pues como ustedes saben, ¿no? Con Zaragoza, con la batalla del 5 de mayo, pues van a ganar los liberales, pero un año después pues van a regresar otra vez refuerzos de Francia. En 1863 se va a implantar un gobierno regente con Forey y bueno, pues ya posteriormente en 1864 llegan Maximiliano y Carlota, ¿no? Pero esta es otra historia. Y aquí concluimos esta charla de Navidad y Guerra de Reforma. Vamos a ver qué pasó con Freya porque ya se quedó muy calladita. Pero bueno, lo bueno es que sí nos dejó hacer un poquito este video. Hasta luego, nos vemos y feliz Navidad para todos.